7 de la mañana, 19 minutos. Antes de entrar en detalle con Jorge Iván Díez, el vicepresidente nacional de la CGT, Central General de Trabajo y secretario general de esa organización en Antioquia, lo que comentábamos hace un ratico de movilidad, la dificultad que se presenta en el kilómetro 6+500 de la conexión con Guarne, es la llamada autopista Medellín-Bogotá, donde se presentó un siniestro vial, lo tienen ustedes en pantalla, que miren ustedes, el vehículo quedó sobre la berma, sobre el separador, entonces redujo a una calzada la subida y a una calzada el descenso, y ahí hay represamiento porque a esta hora muchos habitantes de Guarne, Marinilla, El Santuario, Río Negro, San Vicente, incluso de una zona de Santa Elena, intentan llegar al Valle de Aburrá por esa conexión que comunica la región central de Antioquia con el oriente del departamento. Es lo que ocurre ahí en el kilómetro 6+550. Lo citaba Paula muy temprano esta mañana, no estoy de acuerdo con la convocatoria a movilizaciones sociales en medio de la coyuntura política electoral. Se corre el riesgo de violencia y vandalismo por parte de actores ilegales. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jorge Iván Díez en un trino anoche, y a esta hora lo tenemos en Consejo de Redacción. Vicepresidente de la CGT, buenos días. Felipe, muy buenos días para usted, para Paula, Juan, Andrea y para todos los televidentes. Curiosamente se le sale usted a la fila al Comité Nacional de Paro y también a la CUT, porque ambos, Comité Nacional de Paro y CUT, son los convocantes de la jornada del 3 de marzo, y la CGT, por lo menos desde la vicepresidencia, dice, venga, no, a mí no me parece conveniente. Esto no es prudente, estamos a 10 días de elecciones de Congreso y corremos este riesgo. ¿Por qué se corre ese riesgo, vicepresidente? Nosotros como CGT también hacemos parte del Comité Nacional de Paro y claramente allí las decisiones que se tomen en relación a la convocatoria a movilizaciones sociales deben hacerse bajo la metodología del consenso. Nosotros hemos planteado que convocar a movilizaciones sociales en medio de una coyuntura político-electoral es una completa irresponsabilidad, es absurdo, en el entendido que las elecciones son el 13 de marzo para Senado, pero que igual van a haber elecciones presidenciales muy cerca, y definitivamente el país debe focalizarse es en lo correspondiente a las elecciones, a las votaciones. Así es necesario hacer cambios estructurales en el país, pues esta es una oportunidad formidable, y no es a través de una movilización social hoy que puede generar muchísimas dificultades, que puede generar la creación de condiciones para que actores ilegales pues infiltren las movilizaciones de los trabajadores, los educadores, los estudiantes y de las personas afectadas, y en ese sentido se genere violencia y vandalismo. Vicepresidente, una precisión primero y una pregunta después. Precisión, ¿esta es su postura personal o esta es la postura de la CGT? Esta es la postura de la CGT porque ya la hemos analizado en los distintos órganos de gobierno, en el Comité Ejecutivo Nacional, en los comités ejecutivos regionales, y en ese sentido nosotros hemos definido que no es el momento de convocar a movilizaciones de tipo social. Y la pregunta, antes de las preguntas de mis compañeros, 7 de la mañana, 23 minutos en Teleantioquia Noticias, Consejo de Redacción. Si ustedes tienen posturas y preguntas también para el vicepresidente nacional de la CGT, pueden hacerlas. Mire el dilema, vicepresidente, que se presenta ahora, y es participar en una movilización, una convocatoria, o no hacerlo pudiera tener un profundo sentido político electoral, no de postura frente a las realidades del país, política de con quién estoy y a quién apoyo. ¿Cómo la ve usted? Pues yo creo que el tema de quién se apoya está bajo la responsabilidad de cada quien, de cada sector, de cada ciudadano en lo que considere tenga de visión en el país. Definitivamente uno aquí tiene que plantear es que desde el año 2021 nosotros venimos haciendo unas propuestas para el país, y claramente esas propuestas pues se ven materializadas si votamos adecuadamente por candidatos
digamos, de alguna manera alternativos que nos permitan construir una propuesta integral para el país. Pero definitivamente en esto de la política electoral, todo lo que se diga puede generar muchísimas dificultades. Uno no puede pretender orientar justamente desde los micrófonos este tipo de decisiones, porque el país está completamente polarizado y la polarización está llevando a procesos de estigmatización, resentimientos, odios, y yo creo que en ese sentido es mejor plantearle a las personas cuáles son las propuestas que hemos venido nosotros generando en los últimos años, dar las posibilidades, dar las opciones y que la gente libremente escoja a qué candidato apoyar y respaldar. Vicepresidente, pero entonces esta vez no hay consenso en ese comité de paro, porque hemos visto al presidente de la CUD, el señor Francisco Maltés, precisamente haciendo la invitación y exponiendo las razones por las cuales deben salir a marchar. ¿Es posible que a falta de consenso pues no se realice el paro o el paro definitivamente va? La CUD como central hermana es autónoma e independiente en tomar una decisión en sus instancias de gobierno frente a una movilización o no, pero en igual sentido nosotros como CGT también tenemos instancias de gobierno y de toma de decisiones y somos autónomos en plantear si estamos de acuerdo o no. Claramente lo que nosotros hemos venido diciendo es: miremos otras posibilidades para que le mandemos un mensaje al país sobre la actual coyuntura, es decir, si es necesario hacer foros académicos, eventos con candidatos políticos de distintas corrientes para que nos expresen qué va a pasar con el tema de inflación, de altos costos en los alimentos, de todo este tipo de situación que ha generado la carestía. Básicamente hay que hacerlo, pero no es por la única vía de la movilización social. Pueden haber otro tipo de posibilidades de darle a conocer el país todo lo que está sucediendo, y claramente frente a esa situación pues nosotros hemos privilegiado otro tipo de actividades. Bueno, yo vuelvo como a la pregunta de Andrea, vicepresidente, porque sabemos que este Comité Nacional del Paro está integrado por organizaciones como la CUT, la CGT, que usted es el vicepresidente, la CTC, la Confederación de Pensionados, la Confederación Democrática de Pensionados, FECODE, Dignidad Agropecuaria, la Cruzada Camionera. Hay otras de estas organizaciones que ya hayan determinado salirse de esa convocatoria para el 3 de marzo, o solo ustedes como CGT se salen? Muchas organizaciones, Paula, han determinado no estar de acuerdo con la convocatoria a movilizaciones sociales para el 3 de marzo. Naturalmente yo no puedo referirme una por una porque cada una tiene sus voceros, sí. Pero sí con claridad tengo que decir que justamente nos encontramos en esta situación de no haber confirmado una movilización para el 3 de marzo es porque muchas de las organizaciones han planteado en ese mismo sentido que no es el momento más indicado para convocar a protestas de carácter social por el tema político electoral. Felipe, es que lo que dice el doctor Jorge Díez hay que analizarlo un poco más allá, porque de alguna manera es un fraccionamiento, una división entre los sindicalismos colombianos. Podría pensarse, doctor Díez, de un sindicalismo consciente, por llamarlo así. Hemos escuchado hablar de los textos del capitalismo consciente. Usted es un sindicato distinto. El plantear esto no crearía un cisma en el sindicalismo colombiano. Ustedes que siempre han apoyado esto, al apartarse, es que lo que usted dice es trascendental. Felipe dice, ojo, se pueden politizar. Segundo, se salen de control. Tercero, se pueden infiltrar. Cuarto, hay otros mecanismos distintos a las movilizaciones y los paros, foros, eventos académicos, etcétera. Y lo más importante es, ustedes dicen, nosotros no vamos, no Jorge, sino ustedes dicen no vamos. Hay la un CGT. Claro, la CGT, hay un sindicalismo diferente, porque es que es bueno contar los oyentes, porque todo el mundo ve, es que los sindicatos todos son iguales. En Colombia hay este tipo de división entre los sindicatos. No es que haya una división entre el sindicalismo, es formas distintas de pensar y de hacer análisis de las distintas realidades en los temas que se plantean. Nosotros desde la CGT siempre hemos planteado
en primer diálogo social, Sí. la concertación social con actores del bipartismo o del tripartismo, llámese empleadores o empleadores, gobierno y trabajadores. Y siempre lo que hemos tratado de implementar como metodología es: primero conversemos, primero escuchémonos, primero tratemos de ponernos de acuerdo en las diferencias que tenemos para solucionar los distintos temas, ya sea en las distintas empresas o en la coyuntura nacional. Cuando eso pues definitivamente no opera, el sindicalismo en su conjunto, incluida la CGT, pues también tiene una herramienta que es fundamental, que es la protesta social. La calle. Protesta social que siempre la hemos enmarcado en el respeto, en la no violencia, en el no vandalismo, en expresar democráticamente lo que se siente y cuáles son las propuestas fundamentalmente, pero que de ninguna manera pueden conectar con violencia y vandalismo, porque es deplorable y absolutamente rechazamos ese tipo de expresión. Jorge, ¿pero a cuáles actores ilegales que podrían generar violencia y vandalismo se refiere usted? ¿Cuál es su temor? ¿Quién podría aprovechar? ¿Qué organización podría aprovechar la convocatoria a paro o a movilización del 3 de marzo? Felipe, los trabajadores, el movimiento sindical, los educadores, los estudiantes, son estructuras muy bien organizadas. Tenemos órganos de gobierno, de legislación, tenemos elementos de conducta y de comportamiento. Definitivamente estos sectores siempre convocamos a movilizaciones de carácter pacífico. Pero en los últimos años también hemos asistido a un escenario en el que cada que se convoca esto hay actores ilegítimos, irregulares, ilegales, todo el mundo los conoce en el país, que aprovechan la movilización social justamente para infiltrarse y hacer todo este tipo de desmanes. Yo creo que eso con claridad todo el país lo conoce y en ese sentido, por eso nosotros llamamos a tomar una decisión muy consciente sobre ese particular y considerar que en este momento pues la situación no está para movilizaciones. Concentrémonos en las votaciones, en las propuestas y hagamos los cambios que corresponden en las urnas con los candidatos, digamos que cada quien privilegie. Muchos televidentes preguntando varias cosas. La mayoría de preguntas ronda como esta. Muchas veces se cuestionaba a los organizadores de las marchas porque no lograban controlar a los infiltrados, pero eso es una forma de aceptar que no pueden señalar ni evitar los desmanes. ¿Qué decirle a la gente que hasta ahora nos está viendo y dice, mire, señor, la piensa? Digamos, uno convoca a una movilización, sí, a una marcha y se hace todo un protocolo con la fuerza pública justamente para garantizar que la movilización marche en condiciones normales. Pero son miles y miles de personas en las calles y más aún en la coyuntura con el actual gobierno, en donde estuvimos cerca de un año proponiendo diálogo, proponiendo conversación y nunca se nos llamó a una mesa de negociación. Luego es muy complicado controlar este tipo de situaciones, pero hacemos todo lo posible, por lo menos para decirle a la gente que si va a marchar, lo haga en completo orden, en tranquilidad y en paz. Y menos aún es el momento de una movilización hoy cuando este gobierno ya está de salida. El gobierno del presidente Iván Duque no le va a dar solución absolutamente a ningún tema hoy. Hoy está dedicado a organizar su gestión, los logros que tuvo, si los tuvo, y a dársela a conocer a todo el país, incluso a la comunidad internacional. Es un gobierno más dedicado ya a la entrega de su mandato que a solucionar las dificultades de los colombianos. Al remate, como dicen por ahí, Jorge Iván. Gracias por acompañarnos, hombre. Muy importante, muy interesante esta postura que la comunidad nacional debería revisar, porque la hace la Central General del Trabajo, que es una de las centrales más poderosas al lado de la CUT en Colombia, que hace parte del Comité Nacional de Paro, comité
que con la CUT, que hace parte de ese comité, está convocando para una nueva movilización el 3 de marzo. Y la CGT dice, venga, no es conveniente, no es lo prudente, ya no debemos concentrarnos en otros asuntos, tenemos al frente elecciones Congreso, elecciones presidenciales que son realmente importantes y es lo urgente y lo necesario. Llama a la reflexión esta invitación de la CGT. Gracias, Jorge Iván, un buen día. Felipe, muchísimas gracias a usted, a todos los presentes. Y bueno, esperemos que todo transcurra bien en las elecciones.